Bienvenido a esta clase, la tercera clase en esta serie de Romanos. Te invito a que tengas tu Biblia abierta hoy. Vamos a comenzar leyendo Romanos 1 del 1 al 16. Quiero poner delante de nosotros el contexto de lo que vamos a estar estudiando hoy día. Romanos 1, comenzando en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí Pablo presentando su tema del libro. Que él había prometido antes, hablando del Evangelio por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a concentrarnos primero en los versículos 8 al 15 y luego quiero entrar al versículo 16. Dios mediante, la próxima semana vamos a dar una clase completa a estos dos versículos, 16 y 17. Pero quiero comenzar diciendo esto, explicando que esta del 8 al 15 es una sección muy personal, en que Pablo está hablando de manera muy personal a los creyentes en Roma. Recuerden que él no les conoce personalmente, no es una iglesia que él había fundado. Y vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 8, que Pablo está dando gracias a Dios por ellos. Que la realidad específicamente, que la realidad de su fe está bien establecida. Quiero leer el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces él está dando gracias a Dios por ellos, específicamente por la realidad de su fe que está bien establecida. Veo también ahí que él les dice que ora por ellos constantemente, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo está hablando de manera muy personal, dando gracias a Dios por ellos, específicamente por su fe. De ahí dice que ora constantemente por ellos. Y luego en el versículo 10 vemos que él les dice que quiere ir a verlos, que anhela verlos. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.
Él quiere visitarlos porque quiere compartirles un don espiritual para su fortaleza espiritual. Sigo leyendo en el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Explica él que en realidad se animarán mutuamente por la fe de cada uno. Explica que a menudo ha tenido la intención de ir a ellos, pero que había sido estorbado. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, y ahí en paréntesis vemos, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y mira, una sección muy personal, podríamos quizás sorprendernos que él habla así a un grupo de creyentes que quizás conoce personalmente a algunos de ellos, pero no les conoce a todos de manera personal. Y ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos el corazón de Pablo aquí? Quiero darles 3 observaciones específicas. 1. Vemos el entendimiento de Pablo sobre la importancia de las ciudades claves en el avance del Evangelio. Él, por ejemplo, dirá más adelante en el capítulo 15, versículo 23, que él ya no tiene lugar. La palabra que él usa aquí en la Reina Valera es la palabra campo. Él ya no tiene campo para el trabajo en las regiones que había evangelizado. Y él está escribiendo a la iglesia en Roma y orando por aquellos creyentes en parte porque él conoce, sabe de la importancia estratégica de la fe de los creyentes en la capital del imperio. Si Pablo tiene en su corazón el hecho de que Dios había ya establecido a un grupo de creyentes en Roma, en el centro del imperio romano, y Pablo a ellos y no a creyentes en algún pueblo alejado o alguna otra ciudad, es a ellos que Pablo está escribiendo y expresando su deseo de ir a verlos y conocerlos, en parte porque conoce la importancia estratégica de que Dios ha levantado a un grupo de creyentes ahí en Roma. Por si acaso vemos, si fuéramos a hacer un estudio de los viajes de Pablo, lo que podríamos ver ahí es que Pablo siempre tuvo en su mente los lugares estratégicos. ¿Cómo es que Pablo puede decir que ya no tiene campo en algún lugar donde todavía habían pueblos que no tenían el evangelio, donde habían de todas maneras mucha gente que no había respondido al evangelio? Creo yo que él puede hablar así porque entiende que el evangelio avanza normalmente por puntos estratégicos y con el entendimiento que desde aquellos puntos más adelante el evangelio puede divulgarse, puede llegar a los lugares más alejados. A nosotros como iglesia, la Iglesia Bautista Gracia nos ha puesto en el centro de Lima. Entendemos que eso es el llamado de Dios y nos tiene ahí para el avance del Evangelio en el centro de la capital de este país. Creemos que Dios quiere usarnos para tener una influencia en el lugar donde desde que la cultura de Perú fluye. Estamos orando que Dios nos use en el avance del Evangelio en áreas políticas, en áreas de negocio, hasta en áreas de cultura y arte. Y no hay un mejor lugar para hacerlo en el Perú que estar en el centro de la capital, que es Lima. Una segunda observación aquí es que vemos el corazón pastoral de Pablo, que Pablo habla así a este grupo de creyentes. Estamos viendo ahí algo que
En toda la vida de Pablo, en sus cartas, vemos ahí también en el libro de Hechos la manera que él interactúa con los creyentes. Su énfasis en la doctrina nunca fue algo frío. Él oró constantemente por este grupo, de manera cálida. Él quería visitarlos y poder ministrarles espiritualmente. Tuvo la humildad de reconocer que el estímulo espiritual sería mutuo. Sería bendecido él, tanto como lo serían, él podría bendecirlos a ellos, tanto como ellos podrían bendecirle a él también. Una tercera observación aquí, vemos a Pablo descansando en la soberana voluntad de Dios. Por ejemplo, en el versículo 8, él está agradeciéndole a Dios por su fe. Sí, él ve que en la realidad de la fe que ellos tienen, que él inmediatamente gira a verlo y a quién agradece, a Dios, porque es en la soberanía de Dios algo bello para Pablo que en el centro del imperio romano que ahí Dios había levantado a un grupo de creyentes. Habla así porque sabe que Dios es el que hace avanzar la bendición del evangelio soberano a muchas partes nuevas y a muchas personas nuevas. Cuando quiso venir a ellos en Roma, pero no pudo, simplemente reconoció que hasta el momento se había impedido que viniera. Versículo 13, en paréntesis ahí, pero hasta ahora he sido estorbado. Y entendemos ahí el corazón de Pablo descansando en la soberanía de Dios. Esa es su manera de decir, Dios no lo ha permitido todavía y descansaré en su momento soberano. Tres observaciones sencillas ahí que vemos en esta sección, específicamente del versículo 8 hasta el versículo 13. Notan ahí, en el último versículo de esta sección, versículo 15, notan ahí lo que dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Al final de esta sección, él les dice, ¿por qué quiere ir a ellos? Para predicarles el evangelio. Entonces, el corazón pastoral de Pablo aquí, su descanso en la soberanía de Dios, con todo ello en su corazón, termina esta sección hablando de manera personal a ellos, expresándoles lo que es su motivación principal, que en su corazón está de que él quiere estar con ellos con un fin, el fin de predicarles a ellos el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que vemos debajo de todo lo que Pablo está hablando aquí, detrás de ello, como una base aquí de lo que Pablo está formando en su argumento? Pasando yo un tiempo aquí, sobre unos días, revisando esta sección, buscando entender lo que Pablo está haciendo aquí en esta introducción personal en esta carta, veo que Pablo, y esto lo digo entendiendo, con un entendimiento de que Pablo hace en toda su carta, veo que Pablo está poniendo dos temas muy específicos aquí: la fe y el evangelio. La conexión entre el evangelio de Jesucristo y el concepto de fe. Por ejemplo, Pablo está comenzando a sentar las bases para este gran evangelio que él predica. Recuerda, y aquí vuelvo al versículo 1 de Romanos 1, donde él comienza. Recuerda que esto es el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es lo que Dios está haciendo en el mundo para la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Recuerden, el evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios, Jesucristo, versículos 2 y 3. El evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El evangelio consiste en el hecho de que Dios está abriendo un camino para la salvación
que no está relacionado con el cumplimiento de la ley. Pablo tiene en su mente un tema específico, el Evangelio, y está comenzando a conectarlo al tema o a la importancia de la fe y no las obras. Pablo dice que él sirve a Dios en el Evangelio del Hijo de Dios, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. No es un evangelio por obras, es un evangelio que tiene su corazón, su centro, está basado, centrado en el Hijo de Dios. Y específicamente en fe, la fe en el Hijo de Dios. Que Dios va a salvar a nosotros, nos va a salvar, no a base de las obras de la ley, sino a base de fe en Jesucristo. Ahora, una pequeña observación aquí. Pablo entiende el Evangelio como la verdad universal tocante a Dios, la necesidad del hombre y la salvación. Él está orando por ellos porque sabe que el único camino hacia Dios es a través de Jesucristo. Y este es el mensaje del Evangelio que Pablo está predicando. La justicia que necesitamos solo está disponible a través de Jesucristo. Y como es cierto para todas las personas en todas partes del mundo, Pablo considera que es justo y necesario orar por ellos en relación con su fe en el Evangelio. Simplemente digo que Pablo está orando por ellos, está contento con la fe que tienen en el Evangelio, quiere visitarlos para enseñarles más el Evangelio. Y detrás de toda esta confianza que Pablo tiene es que él entiende que el Evangelio explica la realidad nuestra, y no solo nuestra, sino de cualquier persona, en cualquier momento, de cualquier raza humana, de cualquier raza, de cualquier origen étnico, de cualquier nivel de educación. Pablo entiende que este evangelio es para todos, y es para todos porque es la verdadera historia de nuestra existencia, es decir, explica por qué estamos aquí, explica el problema del ser humano, explica la salvación que necesitamos y se aplica a todos. Por eso Pablo puede hablar a un grupo de personas que no conoce en una ciudad donde no les conoce y decirles: estoy contento, agradecidos que captan esto, porque es la salvación. Versículo 16, es el poder de Dios para salvación a todos. Todos lo necesitamos. Es lo que él va a argumentar más adelante, que tanto judíos como gentiles, todos lo necesitamos. Y así Pablo entiende el Evangelio. Mira, en un mundo secular en el cual vivimos nosotros, necesitamos descansar en esta realidad. Cuando te acercas a una persona que no cree en la existencia de Dios, que no cree en el pecado, que no cree en una base moral, descansa en que la realidad, tanto para nosotros como para esa persona secular, es igual. Esta persona, si no tiene a Cristo, morirá un día. ¿Y qué va a encontrar? Una realidad en que se va, en algún momento estará delante de Dios, bajo su juicio, y lo que esta persona necesita es un entendimiento de que en Cristo solo y solo por fe hay salvación. Ahora, ¿qué de este tema del Evangelio y la fe? Pablo está comenzando a conectar la realidad de la salvación de Dios en el Evangelio con el concepto de solo por la fe. Lo que está más presente, por ejemplo, en la mente de Pablo cuando agradece a Dios por ellos, por los creyentes en Roma, es la autenticidad de su fe. Mire el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios
mediante Jesucristo con respecto a qué cosa? A todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Él está dando gracias a Dios específicamente por su fe. Todo lo demás es secundario. Si la fe de una persona en el Evangelio de Jesucristo no está establecida y si no es sólida, entonces no se puede abordar otra cosa. Agradece a Dios por ellos en primer lugar, primeramente dice por su fe. Entonces, él sabe que si no hay una fe verdadera en el Evangelio, si su salvación no tiene como base que ellos tienen a Dios, que ellos han sido aceptados por Dios a base de fe y no obras, nada más importa. Noten el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, Pablo hablando de él y de otros apóstoles, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Ahora, como dije la semana pasada, es una frase un poco difícil de saber exactamente lo que Pablo está diciendo, pero quiero que entiendan algo sencillo que no está en duda en esta frase. Que lo expreso así. La autoridad espiritual de Pablo, por la gracia de Dios y por el apostolado que recibió de Dios, tiene como fin la obediencia a la fe de las personas de todo el mundo, que escuchan y responden al Evangelio creyendo en la fe verdadera, en el Evangelio verdadero. El corazón del Evangelio es que una persona es justificada ante Dios solo por la fe y no por las obras. Y Pablo aquí en esta introducción está comenzando a argumentar esa realidad para que pueda llegar al los versículos 16 y 17 y decir, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, solo fe, nada de obras. Y como dije, Pablo está comenzando a poner las bases para un entendimiento profundo del Evangelio, que es que uno es justificado delante de Dios solo por la fe y no por obras. Por eso está en el versículo 8 agradeciéndole a Dios por la fe de ellos. Menciona el aliento mutuo, creo que es versículo 13. Entre 11 y 13, el aliento mutuo que podrían darse el uno al otro a medida que vean una fe genuina en el otro. Mira, debes dejar de pensar que hay alguna obra del hombre relacionado con el Evangelio. No piensas así. Delante de Dios necesitamos una justicia que no la tenemos. ¿Cómo obtenemos esa justicia? ¿Hay alguna parte que yo pueda tener para obtener esa rectitud, esa justicia que necesito? Y la declaración de toda la Biblia, específicamente de Pablo aquí en Romanos, es que no. Que solo puedo tener un lugar justificado, considerado justo delante de Dios por fe en Jesucristo. La fe significa que dejo de obrar hacia una justicia suficiente y simplemente creo que la justicia de Jesús me será contada como suficiente ante los ojos de Dios. Ahora, les dirijo al versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Cuando Pablo dice que soy deudor, está hablando de su obligación en cuanto al Evangelio, en cuanto a la proclamación del Evangelio. Pablo siente la profunda obligación de predicar el Evangelio. El Evangelio es aplicable a todos, lo que él está argumentando aquí en el versículo 14, independientemente de su origen étnico, de su raza, de su cultura o de su educación. A griegos y a no griegos.
Los griegos, los griegos eran para Pablo, los no judíos, pero específicamente los que vivieron dentro de lo que era el mundo educado, por decir. Los no griegos eran los que no eran judíos, pero tampoco eran parte del, no sé si era el Imperio Romano, al menos los que estuvieron bajo la influencia más avanzada de los griegos. A sabios y no sabios. Otra manera de expresar que Pablo, predicando a los griegos, a los gentiles, quiere predicar el evangelio a todos. Los de educación, los de poca educación, los griegos filósofos, los que no tenían nada que ver con ningún entendimiento de la filosofía griega, los que eran de otras partes más alejadas. Pablo siente esa obligación de ir y predicarles el evangelio. El evangelio que Dios nos salva solo por fe. Cualquier religión que se basa en obras inevitablemente atenderá a cierto tipo de personas. Eso quiero que capten. Cualquier religión basada en obras tiende a ser más aplicable, tener un lugar más aplicado a un cierto tipo de persona, a una cierta raza de personas, cierta cultura, cierta personalidad, etc. Las obras requeridas serán más naturales para algunos y menos para otros. El Evangelio de Jesucristo no es así. No atiende a ninguna raza, cultura, nivel socioeconómico, etc. Es el mensaje. ¿Y por qué? Porque es el mensaje de que somos desesperadamente pecadores y necesitamos a un Salvador. Y eso no es, a principio, no es una buena noticia para ninguna persona, pero en el fondo se convierte en la buena noticia para cualquier persona. Mira, si la religión se basa en un estilo de obras, siempre habrá un tipo de persona, una personalidad o una cultura donde aquellas obras salen más fáciles. Pero no es así con el Evangelio. El Evangelio nos condena a todos bajo el pecado. Y de ahí nos dice que solo por fe en la obra completa de Jesucristo que uno puede ser salvo. Ahora, miren el versículo 15. Y Pablo está ahí ansioso por predicarles el Evangelio personalmente. Quiero que noten algo muy importante, una cosa muy importante. Él no habla así a los incrédulos. No está hablando de que quiere ir a Roma para juntar a un grupo de incrédulos y a ellos predicar el Evangelio. No. Pablo está diciendo que él quiere predicar el Evangelio a ellos que Pablo los considera ya creyentes. Y uno tiene que preguntar por qué. Y la respuesta es porque el fundamento de la vida cristiana es una comprensión del Evangelio. Cada vez que un cristiano se aleje del corazón del Evangelio, que la salvación viene únicamente por medio de la fe en Jesucristo y comienza a formar una justicia propia que quiere presentar a Dios para obtener su favor, inmediatamente se desvía y está en gran peligro espiritual. Porque aquel entendimiento producirá todo tipo de orgullo espiritual o en casos de fracaso, depresión espiritual profunda. Pablo quiere predicar el Evangelio a los creyentes porque él entiende. Y mira, la evidencia es que él escribe su carta más larga, Romanos, a creyentes, específicamente hablando del Evangelio. Es que los creyentes necesitamos un entendimiento profundo del Evangelio. Solo les adelanto una cosa y volveremos a verlo
vez tras vez en esta serie de Romanos. Del capítulo 5 al 8, Pablo tiene una cosa en mente específica, y es la seguridad del creyente. Mira, un entendimiento profundo del Evangelio te enseña, te muestra, te convence de la seguridad que tienes en Cristo. Específicamente tres cosas, que es Dios que ha hecho esto. Dios te ha elegido, Dios te ha salvado, Él te ha dado su gracia. 2, esa unión que tenemos en Cristo, que nos une a Cristo. Ya no estamos en Adán, sino en Cristo. Y 3, la seguridad que tenemos porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo y todo lo que Él produce en el creyente. Mira, el Evangelio y una profundidad en el entendimiento del Evangelio tiene la capacidad de profundizarnos en la vida cristiana, mucho más que un tipo de discipulado que no tiene como base una exploración de lo que tenemos por medio del Evangelio de Jesucristo. Ahora, versículo 16. Y voy a ser breve aquí, porque como dije ya, la próxima semana vamos a profundizarnos un poco más en aquellos 2 versículos. Pero hay unas tantas cosas que quiero decir aquí para dar un tipo de cierre al argumento de Pablo aquí, desde el versículo 8 ya hasta el versículo 16. Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Y preguntamos por qué la expresión negativa en lugar de una expresión positiva. La expresión positiva sería Pablo diciendo, me glorío, es decir, mi gloria es el Evangelio. Pero Pablo lo pone en el negativo, no me avergüenzo del Evangelio. Mira, Pablo, por ejemplo, en Gálatas 6 lo pone casi el mismo concepto, pero ya en forma positiva, cuando él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él ahí está reconociendo que su gloria es en la cruz, en el Evangelio. Habla en términos de gloriarse en el Evangelio. Aquí en Romanos 1:16, la misma cosa, pero desde la perspectiva negativa. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué así? Hay razones por las cuales un cristiano podría ser tentado y es tentado a avergonzarse del Evangelio. Yo solía ver como una vergüenza que pudiera ser considerado yo como un tonto, que podría ser ridiculizado por ser una persona religiosa, que trate de conversar a la gente de algo que ellos consideran una tontería. Es decir, yo antes lo veía así, sentía más esa vergüenza, pero ahora entiendo que va mucho más allá de eso. Si un joven que sale a la calle para evangelizar siente esa vergüenza de que van a pensar de mí, que estoy aquí tratando de evangelizar, es algo mucho más profundo aquí, que Pablo tiene en su mente. Quiero que lo captes, porque nos ayudará a entender más la esencia del evangelio que Pablo está enseñando aquí. El verdadero evangelio en cualquier cultura será ridiculizado, despreciado, burlado y rechazado. El evangelio verdadero, que Dios salva a pecadores solo por la fe en Jesucristo. En cualquier cultura, eso no encaja. Va en contra de la corriente del mundo en cualquier expresión cultural, en cualquier tiempo. Por ejemplo, en una cultura religiosa, el evangelio de la salvación solo por la fe es contrario a todo lo que una religión ofrece. El evangelio por fe en Cristo le dice a un hombre que puede ser salvo solo por fe, solo totalmente aparte de cualquier obra. Y las personas religiosas en cualquier religión odian eso, porque choca con todo lo que están haciendo. El evangelio no
no es algo querido en ninguna religión. En una cultura secular, el evangelio de la salvación por la fe en Jesús parece insensato. El mundo secular quiere filosofía. Quiere escuchar algo y poder ver los puntos muy específicos, muy temas, no me acuerdo cómo es la palabra, miniscuoso, no me acuerdo cómo sale ahí, creo que me entienden ahí, detallados. Quieren hablar pensamientos grandes, pensamientos que no tienen nada que ver con algo sencillo y directo. Al mundo le gusta discutir filosofías o ideas, pero el evangelio no es así. El evangelio es muy sencillo. Dice el evangelio que eres un pecador sin ninguna forma de salvarte a ti mismo. Pero Dios hizo un camino de salvación para ti a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero tienes que para verlo. Por eso cuando Pablo estuvo ahí en Atenas, en Hechos 16, hablando del Evangelio, comenzó dándoles un contexto que ellos podrían entender, Dios el Creador. Pero el momento que llegó a las demandas del Evangelio, la realidad de que Dios salva al mundo por medio de un hombre que fue crucificado y resucitó de la muerte, eso ya no era filosofía, ya no les interesaba. Ya era algo que demandaba algo de parte de ellos, una fe en un hombre resucitado, una salvación. Ellos, la mayoría ahí no querían humillarse. Y es por eso que el evangelio en cualquier situación, en cualquier momento, delante de cualquier persona, el evangelio verdadero, que Dios nos salva solo por fe en la obra completa de Jesucristo. Cuando uno se profundiza en lo que realmente significa, eso humilla a una persona. Y a nadie le gusta naturalmente ese tipo de evangelio. El verdadero evangelio exige que veas que necesitas la salvación y que no puedes hacer nada para obtenerla. Y por eso Pablo dice, no me voy a avergonzar del evangelio, a pesar de que a nadie le va a escuchar esto. No me avergüenzo, porque es la única manera en que alguien puede ser salvo, por fe en la obra completa de Jesucristo. ¿Qué pasa con el judío, con esta frase del judío primero y luego con el griego? Me parece que Pablo tiene en mente tanto la precedencia histórica que Dios le dio a los judíos, como el hecho de que Dios los escogió primero como la gente a través de la cual Él se revelaría a sí mismo. Sin embargo, el evangelio ahora es para cualquiera. Judío, gentil, sabio, no sabio, el evangelio es la salvación. Cito aquí el versículo 16. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La próxima semana, Dios mediante, vamos a volver a los versículos, al versículo 16 y buscar entender cuál es la relación entre el versículo 16 y el versículo 16. Tratando de entender estos dos versículos muy claves. Dos versículos muy importantes en el libro de Romanos y dos de los versículos más importantes, digo yo, en toda la Biblia. Gracias por tu participación en esta clase y espero que Dios siga usando esta serie de clases para tu bendición. Y Dios mediante nos veremos aquí otra vez la siguiente semana para la siguiente clase. Que Dios te bendiga.